Kaixo, ni Jon Mendizabal naiz, Laguizetako laugarren DBH-ko ikaslea naiz, eta nire aitonarekin egin dut proiektu hau. Bakari ezpean proiektua gure aiton amonei bere gerra zibilaren buruzko elkarrizketa bat egiteaz doa. Yo nací durante la guerra, en el año 38. Luego entonces la guerra termina en el 39 y yo no me enteré mucho. No participé para nada la guerra. Yo nací en el 38, era un bebé y no participé para nada. Quien participó fue mi padre, pero yo no. No, no, yo no emigré a ningún lado. Yo nací en Asturias y como mi padre andaba era marino y andaba por la mar y esas cosas, pues estuve 4 años viviendo con mis abuelos, con mi madre y con mis abuelos. Luego a los 4 años ya venimos a vivir aquí a San Sebastián. Mi recuerdo de la posguerra, aunque yo era chavalillo, era que había bastante necesidad y los alimentos eran escasos. O tengo el recuerdo de que el pan era pan negro, y solían poner pan blanco cuando venía Franco a veranear a San Sebastián. Ese recuerdo sí que lo tengo. Y luego que los alimentos eran escasos. No es que pasaría hambre, pero no había los alimentos con tanta variedad como ahora y esas cosas así. Sí recuerdo también que había cartillas de racionamiento. Entonces con la cartilla de racionamiento había algún día a la semana, me parece recordar, que podías, por ejemplo, ir a comprar carne a la carnicería. Pero como era muy escaso tenías que hacer mucha cola. Igual estar 1 hora en la cola para que te tocaría para poder comprar carne. Y lo mismo que digo carne, otros alimentos que claro, como yo era chavalillo no me acuerdo bien, pero en las tiendas también algunos alimentos ante la escasez que te daban con la cartilla de racionamiento, pero era una vez a la semana o algo así. La guerra, la guerra la ganaron los que llamaban los nacionales, o sea, Franco y los militares que dieron el golpe de Estado contra la República. Ellos ganaron la guerra después de 3 años y pico. Más o menos 3 años y algo. Ellos fueron los que ganaron la guerra. No es que pasaría mucha hambre, pero los alimentos eran escasos y entonces, pues por ponerte un ejemplo, pues el jamón ni lo veíamos. El comer un bocadillo de jamón, vamos, era un artículo de lujo total. O otros alimentos, también escaseaba la fruta, y, en fin, y para merendar pues igual nos daban un trozo de pan con una onza de chocolate, que más bien era un chocolate malo, y cosas de esas así, porque los alimentos en los primeros años pues escaseaban, yo no me acuerdo muy bien, pero hasta el año 1950 hubo bastante escasez. Después, posterior, pues mi recuerdo es que empezó a mejorar algo las cosas en ese aspecto, pero los alimentos escaseaban. Lo que pasa es que como mi padre en aquel entonces andaba en la mar, en los barcos de pesca, pues cuando venía solía traer pescado a casa, del fardel que les daban, y eso pues siempre aliviaba, incluso si, aparte de lo que podíamos consumir en 2 o 3 días en casa, pues igual traía algo más y mi madre lo vendía. No había libertad, no había ninguna. Tú, por ejemplo, no podías decir nada en contra del gobierno de Franco ni en contra de otras instituciones como la Falange o la Iglesia o lo que sea. Libertad no había ninguna. Estaba todo, y sobre todo los primeros años estaba todo
controladísimo. Si alguien hablaba más de la cuenta, enseguida le detenían y bueno, que se atendería a las consecuencias. No, no había libertad ninguna. Tenías libertad para jugar, para ir y venir, y para jugar a fútbol y a la pelota o cosas de esas. Pero desde el punto de vista de libertad de expresión o libertad política, ninguna, eso ninguna. Durante años estuvo totalmente prohibido eso. A ver, la guerra fue un alzamiento por parte de los militares porque la República, a mi modo de ver, tampoco supo mantener un orden, y eso trajo esas desgraciadas consecuencias. Hubo muchas envidias entre la gente, había muchas envidias, pero después de pasada la guerra y después de un tiempo, pues bueno, las cosas ya entre los diferentes bandos, porque no es que a la gente le cogió pues en una circunstancia o en otra. A unos, sin querer ser de los de Franco, resulta que les cogió en la zona de Franco y tuvieron que luchar con Franco. Y a otros pues les cogió en la zona de la República y tuvieron que luchar con la República. Luego lo que pasó es que yo, por lo que sé y me comentaron, pues entre la gente y entre las vecindades, pues había malos quereres y muchas envidias y mucho eso, y eso trajo consecuencias muy nefastas, porque hubo denuncias injustas y cosas de eso, y como consecuencia de eso mucha represión. Pero bueno, también hubo otra gente que bueno, que terminada la guerra, pues oye, se continuaron siendo amigos y siendo buenas amistades, y se ayudaban en lo que podían, sí. Hubo un poco de todo, esa es la realidad. Por supuesto, la educación es fundamental, y que en los colegios enseñen a respetar a los demás, a la demás gente, que haya buena armonía, que enseñen las consecuencias, las verdaderas consecuencias de una guerra, porque una guerra no trae más que, aparte de las muertes y de las desgracias, no trae más que miserias, problemas, hambres, catástrofe, en fin, malestar en las familias, escasez de trabajo. Vamos, en los colegios es fundamental que enseñen eso, pero que lo enseñen con objetividad. Que sean objetivos y que enseñen a la gente a comportarse, enseñen a sus alumnos a comportarse correctamente y con honestidad, y a desechar todo tipo de violencia, a crear, en fin, empatía entre la gente, y a aprender a respetar a los demás. En resumidas cuentas, eso. Los colegios tienen un gran papel o todo el papel en la educación, y eso efectivamente pues es fundamental para que los jóvenes crezcáis pues siendo una gente sana y viendo las cosas con un punto de vista de ser solidarios y de ser buena gente, ni más ni menos. Las guerras hay que desecharlas siempre, siempre, vamos, pero ni de lejos.